Es una bendición saber que el Señor nos ha dado la vida y que nos permite congregarnos el día de hoy. Todo se cosecha, todo lo que se siembra se cosecha, hermano. Sembramos asistencia a la iglesia, obediencia, Dios nos va a premiar a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, verso 42, dice la Escritura de la siguiente manera, hablando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí la Escritura, puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Una porción muy conocida, hermanos, que ministra el corazón de la iglesia al saber que había comunión entre los hermanos. Lo hablábamos el jueves pasado de la necesidad, hermanos, de que en una iglesia haya doctrina. Es decir, la doctrina que debe de tener de la iglesia debe de estar 100% basado en la palabra del Señor. No puede haber una doctrina distorsionada, basada en pensamientos humanos, en gustos humanos, en sentimientos humanos para guiar a una iglesia. Sino que debe de haber un fundamento sólido. Y la iglesia en sí está fundada sobre la doctrina de Cristo, traída a través de los apóstoles. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y es claro que el verso que leíamos dice que ellos perseveraban, se mantenían. Mantenerse es vivir el evangelio como está escrito, vivir la palabra como está escrita. No salirse del orden, no entrar, hermanos, ni en el extremo ni en el liberalismo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sino llevar una doctrina sana, hermano, en la cual lo primero que haya sea enseñanza para el pueblo y luego, hermano, la vivencia de la palabra de Dios dentro de la iglesia, para que así podamos como cristianos salir victoriosos y ser de ejemplo al mundo entero de que el Señor está con nosotros. Pero pocas son las iglesias, hermanos, que hasta el día de hoy se ha mantenido en la sana palabra. La sana doctrina es algo muy maravilloso dentro de la congregación. Es decir, no hablar otra cosa, hermano, que no sea lo que Jesucristo ha dejado establecido para la iglesia. Porque el dueño de la iglesia es Cristo. Él es el pastor de los pastores, el maestro de maestros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él es el que apareció para deshacer las obras del diablo, y Él ha venido a edificar en la iglesia, hermano, un corazón dispuesto a obedecer al Padre, un corazón dispuesto a santificarse, un corazón que recibirá el respaldo y la guianza de Dios mientras la iglesia se mantenga en obediencia. Si la iglesia desobedece, Dios se sale de la iglesia. Si en la iglesia hay desorden, Dios se sale de la iglesia. Si en la iglesia predomina más pensamientos humanos, costumbres humanas, culturas humanas, Dios se sale de la iglesia. Así de sencillo. Puede haber 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 30,000, 1,000,000 de miembros en una congregación, pero si no hay doctrina bíblica, Dios no está en ese lugar. Nadie puede refutar lo que estoy diciendo, porque cuando hay doctrina del Señor en una iglesia, se percibe, se siente, no en la carne, sino en el espíritu. Se percibe en el espíritu que aquel lugar es un lugar, hermano, ordenado, un lugar donde se quiere o se está haciendo bien las cosas, un lugar donde la palabra de Dios se está predicando y se está esforzando por vivir. Y
también se ve el cambio, la transformación, tanto interna como externa del pueblo del Señor. Amén. Porque debe de haber esas dos transformaciones. Lo de adentro debe de estar transformado para que lo de afuera sea transformado también. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Entonces, es necesario que la iglesia persevere. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parece ser que la oración siempre ha sido la punta de lanza de la iglesia. Siempre ha sido lo esencial que maneja la iglesia como, hermano, un escudo contra las acechanzas del diablo. La oración siempre ha sido lo que ha llevado a la iglesia al triunfo, a la victoria, que ha sacado a la iglesia de apuros, de situaciones difíciles. Ha sido la oración, básicamente la antorcha encendida, que ha guiado a la iglesia, hermano, a examinar cómo está viviendo su vida cada cristiano y a examinar también este mundo lleno de maldad. Ha sido la oración, el compañerismo entre hermanos, que ha llevado a la iglesia a fortalecerse. Mas, sin embargo, como hablábamos el jueves pasado, son pocas las iglesias que están quedando, que están enseñando a sus miembros, que les están dando una formación a través de la palabra del Señor. Puede haber muchas formaciones, puede haber infinidad de formas de formar a una persona, es decir, muchas maneras de formar a través de palabras y darle una transformación a la personalidad de la persona, hermano, a base de una cuantiosidad de pensamientos humanos. Y muchos son buenos. Hay gente muy, hermano, muy fina, demasiada fina, para hablar, para vestir, para, hermano, mostrar su personalidad impecable. Son personas que han sido bien enseñadas, bien formadas, bien aconsejadas. Se les ha dado seminario tras seminario, hermano, para que representen una empresa, para que representen una organización. Y son personas que hasta su dialecto, ¿verdad?, su manera de hablar es tan fino, con palabras, hermano, que uno las escucha y uno dice, bueno, realmente no sé ni qué está hablando, pero se oye bien. De igual manera, la iglesia, los cristianos, si los cristianos no reciben palabra verdadera, tendremos cristianos mundanos, cristianos mediocres, cristianos tibios, cristianos, hermano, que no van a dar cambios y que tampoco, hermano, van a impactar con sus cambios a esta sociedad que está cada día más agonizante, hermano, tras el impacto del pecado. Por eso es que ahora es difícil, hermano, realmente darle a alguien el título de cristiano al 100%. Porque siempre hay dudas, la conducta, el testimonio, la manera de vivir, la manera de conducirse. Entonces eso es básicamente por falta de enseñanza, por falta de doctrina. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay dos clases de doctrina, la doctrina de hombre y la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es la que nos va a guiar siempre a una comunión estable con Dios, a una comunión potente, a una comunión cercana, a una comunión y a una unidad con el Dios de los cielos. Es una formación y una doctrina que nos va a llevar a vivir una vida, hermano, organizada y ordenada espiritualmente hablando. Que nos va a llevar a dar frutos, que nos va a llevar a ser personas diferentes, a esos cambios poderosos que la gente realmente percibe, hermano, con la conducta del cristiano. Entonces son pocas las iglesias que están dando palabra del Señor. La mayoría son motivacionistas, los que hay son, hermano, congresistas que llegan a las iglesias, hermano, con una serie de pensamientos humanos, son motivadores que llegan, que hablan bonito, hermano, que no cuestionan el pecado, que no condenan el pecado. Y la gente ha sido astuta y el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Ha sido astuto el enemigo. ¿Por qué razón? Porque la sana doctrina es atacada. Y la sana palabra, la gente le llama, hermano, que es crítica, que es señalamiento, que es cuestionamiento.
que es algo condenable, que es algo cavernícola, que es algo que realmente quedó en el pasado. Pero la Biblia dice que el Dios de los cielos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Eso es lo que dice la Biblia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, esta palabra no cambia. Quien ha cambiado es el hombre. Quien ha cambiado la mentalidad ha sido el ser humano. Es el hombre que ha ido, hermano, pervirtiéndose. Y el hombre, mientras no tenga a alguien que le ponga el alto, el hombre va a seguir transformando la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, hermano. Y tenemos como resultado gente indomable que le falta el respeto a sus padres, que le falta el respeto, hermanos, a las autoridades, a las policías. Es decir, tenemos gente que se ha rebelado terriblemente contra personas que pudieran ser respetadas en todo momento. Ya ve, ahora matan de una manera normal, hermano, hace toda la gente se droga en público, hay gente anda haciendo lo que quiera. ¿Por qué razón? Porque se le ha dado libertad. Y todo eso, lo que la gente no medita, que todo eso está impactando en el corazón, el pensamiento y la mente de las generaciones pequeñas que están en este momento creciendo en medio de esta devastación. Entonces todo el mundo lo mira normal, pero realmente necesitamos nosotros como iglesia del Señor llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios para ayudar a otros, para esforzarnos nosotros por ir y llevar el mensaje de restauración, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma a la vida de las personas. Pero para eso la iglesia necesita, hermano, un avance, un crecimiento. ¿Un crecimiento en qué? En el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Aquí no es cuestión de decir, la Biblia dice en que dice. No, la Biblia dice así, así, así. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es que a mí me han dicho que en la Biblia está escrito. Yo no lo he leído, yo no lo sé, pero dicen, no, eso es para el mundo. Para el cristiano debe de haber ya una seguridad y un aprendizaje y un conocimiento pleno de lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo podemos lograr, hermano. Todos. Mira, hay gente que le gusta mucho leer libros. Lee libros, el libro que sea, el libro que sea, el libro que sea, lo lee, hermano. Y para leer un libro hay que tener tiempo y dedicación, ¿verdad? Pero así como la gente puede leer un libro, es necesario que también se llene del conocimiento de la palabra de Dios. Porque como resultado hay gente que lee muchos libros y, hermanos, y tienen mucha sabiduría y mucho pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque se han llenado de muchas cosas que están en los libros. Pero a veces ellos se creen muy sabios, se creen irreprensibles, se creen muy maduros, se creen, hermano, que lo saben todo. Pero ese no es el punto. Aquí lo que necesitamos es conocer la palabra del Señor. La iglesia del Señor no puede estar, hermano, sin el conocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos llenarnos del conocimiento pleno de la palabra del Señor. Necesitamos fortalecernos en Dios, necesitamos llenarnos de la gloria y el poder restaurador de Jesucristo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Necesitamos nosotros entrar, hermano, en esa comunión con Dios, en esa convivencia con el Señor. Necesitamos nosotros llegar, hermano, a ese pleno conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es, hermano, que el tema que vamos a terminar de desarrollar es creciendo en la palabra. Creciendo en la palabra. Es el tema que dejamos comenzado el jueves pasado. Amén, hermanos. Entonces, hay algo muy importante para el pueblo del Señor. La evidencia de tener una sana o una vida espiritual sana es que estamos creciendo en la palabra de Dios. Escríbelo si quiere. La evidencia de tener una vida espiritual sana es que estamos creciendo en la palabra del Señor. Si me le ayudan allá atrás, por favor.
Bendito sea el nombre del Señor. Allí es donde va a estar, hermano, básicamente la clave de saber si estamos creciendo, ¿verdad? En la palabra del Señor. Va a ser una evidencia de que realmente somos cristianos y cristianas que estamos conectados con la lectura, que estamos conectados con la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es que es importante, ¿verdad? Que nos llenemos del Señor. Ahora, el asunto es esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que sea posible, hermano, tener una vida espiritual sana? Bueno, punto número 1 es leyendo la Biblia. Escríbalo. Leyendo la Biblia. Es un punto muy interesante, muy importante. ¿Verdad? La primera evidencia de tener una vida espiritual es que estamos leyendo la Biblia. Esa es la primera, hermano, evidencia, y así es como vamos a crecer nosotros. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que sucede con la palabra del Señor en la vida del cristiano? ¿Qué viene a hacer la palabra del Señor para nosotros? ¿Cuánto da gloria a Dios? Básicamente la palabra de Dios viene a ser nuestro alimento. Eso es lo que viene a ser la Biblia para nosotros. El alimento. El alimento. Ahora, en este caso, para los creyentes, la Biblia viene a ser, hermano, la leche espiritual. Eso es lo que viene siendo la palabra de Dios para nosotros. La leche espiritual. Es decir, que cuando un cristiano llega al Señor, llega al camino del Señor, empieza básicamente, hermano, a tener comunión con el Señor y empieza a oír la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces él, como todo niño, como todo bebé, que empieza a gatear, que empieza en el camino del Señor, tiene que alimentarse de leche espiritual, que viene siendo la palabra. Y todos sabemos, hermano, lo productivo que es que un niño, que un bebé, hermano, sea alimentado con la leche. Y en este caso, pues la leche materna, la leche que sale del pecho de la madre. Es lo más sabio y lo más prudente que puede hacer una mujer en esta tierra. Alimentar a su bebé, hermano, con la leche natural como madre. ¿Cuánto da gloria al Señor? Mas, sin embargo, sabemos que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, por muchas ocupaciones, ¿verdad? La ciencia ha avanzado y ahora pues tenemos leche en polvo, la famosa fórmula que le llaman, ¿verdad? Y que hasta eso, no todos los niños les cae bien, hermano, la misma leche. Entonces tienen que estar mirando a ver cuál de todas le cae bien. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces muchas veces el cristiano también así le puede suceder, ¿verdad? Por eso es que es importante tener este tipo de estudios para que el creyente, el convertido al Señor, aún la misma iglesia que desconoce la palabra del Señor, vaya como absorbiendo, ¿verdad? Y vaya alimentándose de una manera prudente y no sienta como, hermano, como el golpe, ¿verdad? De la palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque a veces, pues, la gente siente fuerte la palabra del Señor. Entonces es necesario darle leche, leche espiritual. Y la escritura está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Escríbala, anótelo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y dice Pedro: desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué importante. Mire qué importante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero hace énfasis en algo muy importante. Dice, no adulterada, para que crezcáis, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Entonces, ¿cómo viene siendo eso de la leche, hermano, espiritual no adulterada? Significa que la palabra no debe de ser adulterada, no debe de ser cambiada. Se tiene que predicar tal cual está escrito. Se tiene que dar el mensaje tal cual está en la palabra del Señor. Amén. Y tiene que el mensaje exponerse, sea fuerte, sea liviano, sea un mensaje sencillo, de motivación, de reprensión, de ánimo, de consolación, de perdón. Pero el mensaje siempre debe llevar una connotación, hermano, de hacer conciencia al pueblo de Dios de un arrepentimiento, de una santificación, de una entrega, de un compromiso con Dios, de una lealtad hacia Dios. Son ingredientes muy importantes que debe llevar siempre un mensaje para la congregación. Porque de lo contrario, si se empieza a predicar algo que no está escrito, me le ponen llave allá atrás, por favor. Algo que no está escrito, se empieza a predicar y a hablar de cosas que no están, hermano, respaldadas por el Señor, entonces el mensaje viene a ser algo adulterado. Y ahí es donde todo empieza a tomar un rumbo diferente y empieza a salirse todo de control y tenemos una iglesia desordenada, tenemos una iglesia mundanalizada, tenemos una iglesia que no ha sido transformada, tenemos hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, tenemos hombres y mujeres que dicen ser cristianos de renombre con 10, 15 años, 20 años del evangelio y sigue siendo las mismas personas que no han podido cambiar ni ser transformadas. Porque están en una iglesia donde el mensaje es adulterado. Es decir, donde el mensaje se le quita y se le pone, donde la palabra se predica como le venga en gana al pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces igual un niño, ¿verdad? Un niño si se le da una leche adulterada, ¿verdad? Es decir, si al niño se le da en su biberón, ¿verdad? Leche y es más agua que leche, eso no lo va a ayudar ni le va a alimentar. Lejos de eso, le traerá problemas estomacales quizás, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Por eso aún es importante saber de quién nosotros oímos un mensaje para nuestra edificación. ¿Qué pastor está predicando? ¿Qué pastor está trayendo una palabra para nosotros? Porque hay mucha leche adulterada en las redes sociales en estos tiempos. Hay mucha predicación adulterada que no está edificando en nada a la persona. Amén. Entonces, la evidencia de que estamos creciendo espiritualmente es leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia es el alimento sólido para creyentes maduros. Anótelo. La Biblia es el alimento sólido para creyentes maduros. Bendito sea el nombre del Señor. Y anote Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Gloria sea el nombre del Señor. Y anote Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. Yo lo voy a leer, no lo busque, yo lo voy a leer. En Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y luego dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces aquí hay algo bien importante en este verso. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es decir, una persona que no haya madurado espiritualmente, que no tenga el conocimiento pleno de la palabra, hermano, que no sepa manejar las escrituras, ni tener conocimiento de lo que está predicando, entonces la Biblia lo cataloga como un inexperto. Perdón, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Como alguien inexperto, como alguien que no es capaz, hermano, de llevar una palabra a una congregación porque no tiene conocimiento, no sabe, entonces tiene que ver qué inventa, tiene que ver a ver de qué habla. Entonces por eso usted ve a veces predicadores, hermano, que tienen el deseo de predicar, pero hay gente que se sube al púlpito solo a repetir y a repetir y a repetir lo que está escrito. Leen el versículo, el 2, el 3 y el 4, lo vuelven a leer y a repetir, pero no lo desglosan, no lo desmenuzan, no indagan, no profundizan cuando dan gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay una inexperiencia. Amén. Entonces la Biblia lo cataloga como un inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Es decir, niño espiritualmente hablando. Entonces hay gente que habla cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser un niño arriba del púlpito? Alguien que se suba y, hermano, y tenga una vida desordenada, desastrosa, como testimonio ante los hermanos, pero se sube y le da latigazos a todo el mundo en la congregación. ¿Verdad? Y le tira a medio mundo, y le tira a medio mundo, y está ahí hablando de cosas que no van de acuerdo a la edificación de la iglesia. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, el alimento sólido es para aquel hombre y aquella mujer que ya, hermano, oye la palabra de Dios y un mensaje fuerte, esa persona se goza. Esa persona alaba al Señor. Esa persona da un fuerte amén. Esa persona le da gloria al Señor porque Dios está hablando a su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero el que es inmaduro, el que es niño, hasta se va de la iglesia. Se incomodó tanto. Y dijo que el pastor la agarró con todo y que tiró piedras y que... No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Entonces, aquí está el problema. Porque cree que a veces, yo sé que a veces usted dirá, bueno, ¿por qué gente ya no está con nosotros? Porque digo yo, pues si usted está aquí todavía, ¿por qué no están ellos también? Sencillo, hermano. Eran niños. Esa es la verdad. Eran inexpertos. Pero todo eso puede corregirse si nosotros decidimos buscar del Señor y nos interesamos por crecer y madurar y ejercitar. Por eso dice, pero el alimento sólido, la palabra sólida, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, cuando dice la Escritura, para los que por el ¿uso de qué? ¿Uso de qué? De la palabra, hermanos. Tienen los sentidos, dice, ejercitados en el conocimiento del bien y el mal. Para aquella gente que estudia la Biblia, y le estudia y le conoce la palabra y tiene conocimiento,
¿verdad? Esa persona, cuando oye el mensaje, él o ella ya sabe que el Señor está hablando de lo que dice Números capítulo 3, verso 27 al 29, un ejemplo. Y sí, dice, y todavía testifica y da un amén, dice, amén, es cierto, bendito sea el nombre del Señor. O sea, está ejercitado en el conocimiento, ha madurado, ha avanzado, ha crecido, ¿verdad? Y tiene, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aún para predicar debemos de saber nosotros, tener discernimiento de lo que le conviene al pueblo y de lo que no le conviene al pueblo del Señor. Es decir, no podemos nosotros, hermano, cuestionar que todo es malo. No podemos cuestionar de que todo es bueno. Tiene que haber un discernimiento, un conocimiento de lo que puede ser bueno para nosotros y lo que puede ser malo para nosotros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por lo tanto, hermanos, debemos crecer en nuestra lectura bíblica. Debemos crecer en nuestra lectura de la palabra del Señor. Anótelo. Por lo tanto, debemos crecer en nuestra lectura de la Biblia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora usted dirá, ¿cómo puedo crecer en la lectura bíblica? Anote. Número uno, a nivel personal. Debe de crecer usted a nivel personal, usted y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente debe leer la Biblia cada día. Debe crecer en su lectura. El creyente debe de leer la Biblia cada día. Debe crecer en su lectura. Debe leer toda la Biblia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Debe pasar más tiempo leyendo la Biblia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Solo a manera de un pequeño examen. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia usted? De Génesis al Apocalipsis, sin brincarse ni una sola hoja. Es algo extraordinario que alguien lo haga, pero que de veras la haya leído y la haya escudriñado, porque se la leyó como el periódico. Oh, no, aquí hay mucho nombre, dice. Uy, qué complicado los nombres. Porque hay gente que dice eso. Ay, no, dice, tantas tribus y que fulano engendró a fulano y fulano engendró a fulano y que sutano. No, no, dice, que fastidioso es. No, porque hay unos nombres medio enrollados en la Biblia. Es difícil de poderlos, hermano, pronunciar. Pero es interesante. Pero es interesante. Ok, número dos, a nivel congregacional. A nivel congregacional. Se debe leer la Biblia a nivel congregacional. Es decir, debemos leer más de la Biblia en los cultos, en los cultos, en las células. Anótelo. En las células. Es decir, en toda la vida congregacional. Es importantísimo. Yo hay gente que ha hablado con gente y que les estoy explicando algo y me dice, pastor, ¿y eso qué significa?
Y cuando yo les digo, mire, pero en su iglesia no le dan estudios bíblicos. No, me dice. ¿Y por qué? Le digo, no sé, el pastor no. Pero es que, entonces yo me aseguro, va. Pero es cristiana la iglesia. No, sí, dice, es cristiana. Y no lee. No, dice, pues, a veces dice, pues, a un hermano, en un especial, dice, lee quizás un verso bíblico, algo así, dice, pero que tengamos estudios, ¿no? Imagínese usted, hermano. Entonces, ¿para qué tener una congregación si no se le va a enseñar? Pero claro, al diablo, y que el Señor lo reprenda, no le conviene que la iglesia aprenda y tenga conocimiento. Porque sabe que el hombre se le va a levantar. Sabe que el hombre y la mujer se le va a levantar haciéndole la guerra porque ahora hay conocimiento en el pueblo del Señor. Por eso mire ahora todos los que faltaron ahora. La armé, dice el diablo. Empezaron un estudio tan importante el jueves y ahora dice, la mitad de la iglesia no está. Qué bueno, demonios, le dice al otro. Y así vamos a ir sacándolos uno por uno los vamos a ir sacando. Hasta que el pastor Salvador se quede hablando él solo. Pues nos quedamos solos. Pero el mensaje hay que darlo. Amén, hermano. El diablo tiene que saber que hay autoridad en nosotros y que el llamado a predicar no se puede dejar de predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, como iglesia es importante que haya lectura bíblica, conocimiento, que sepamos dónde estamos metidos. No, pues aquí es fácil venir y decir, hermanos, ¿y qué vamos a comer el sábado? Hermanos, ¿y qué vamos a comer el otro miércoles? Ajá, hermano, voy a traer unas pupusitas para tal día. Ajá, hermano, y entonces ya se rentó el parque para yo jugar pelota con los muchachos. Ajá, hermano, entonces ya se rentó allá la alberca para ir con toda la iglesia a bañarnos y a disfrutar como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque hasta eso son tremendos los pastores a veces. No digo que sea malo que convivamos, hermano, pero siempre sabiamente. Amén. Sabiamente. Porque hasta eso es importante, que lo hagamos para testimonio a quienes. A los de afuera. Es importante. Imagínense que por normal siempre se cantan unos cantitos, ¿verdad? Y una oración que se hace cuando la iglesia se reúne, ya sea en un río, donde sea, y una palabrita se le da gloria al Señor, y después las hermanas anden en bikini allá metidas en el lago. Qué raro, dice, estuvieron orando a Dios, dice, y qué desordenadas andan esas hermanas. Bueno, así hace mucha gente en estos tiempos que estamos viviendo de un evangelio liberal. Pero, ¿quién tiene la culpa? Los pastores. Los pastores. Claro, porque como ellos quieren hartarse el dinero de la gente, entre más diezmos y ofrenda, no importa que el pueblo ande deschavetado, descabezado, ellos lo que quieren es, dicen, la bendición del Señor. Pues no. No se puede. No se puede cambiar la gloria de Dios por unas cuantas monedas. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Mago? En el libro de los Hechos, vio a Pedro hacer milagro y rapidito fue con Pedro. Y lo sentó y le dijo, Pedro, le dijo, ¿en cuánto? Le dijo, ¿cuánto necesito darte? Le dijo, para obtener el poder que tú tienes. No, Pedro le dijo, no, le dijo, que el Señor tenga misericordia de ti, le dijo. Que tu dinero, le dijo, perezca contigo. Porque has pretendido, le dijo, comprar el poder de Dios. Ruega al Señor, le dijo, que tenga misericordia y quizás te perdone por lo que has hecho. Imagínese usted. O sea que el asunto es delicado, hermano. Es bien delicado. Entonces, a nivel congregacional, le dije, debemos leer más la Biblia en los cultos, en las células, en toda la vida congregacional. También a nivel de liderazgo, anótelo. A nivel congregacional, de liderazgo. Los líderes debemos pasar más tiempo leyendo la Biblia. Vaya, ve.
que hasta para uno también hay aquí una exhortación. Sí, yo sé de pastores que dicen, no, tengo ya los mensajes para todo un año, dice. Como si este asunto fuera de vender tomates y lechugas, ¿verdad? No, esto es siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay que leer, hay que leer. Hay que tener conocimiento, no hay que ser un neófito. Un neófito es una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo habló claramente de que había que tener cuidado, hermano, de poner a predicar a alguien que no tuviera el conocimiento del Señor, porque luego, dijo Pablo, podría envanecerse. Y así hay mucha gente que ha hecho tanto daño a la obra de Dios, que se han subido al púlpito y se han puesto como pastores y han dañado la obra. Bien, pero bien feo, hermano. Por ejemplo, la Biblia habla que la mujer cuando ora profetiza que se cubra la cabeza. ¿Cuánto de gloria a Dios? Así dice la Biblia. No lo dice el pastor. Dice que cuando la mujer ora o profetiza que se cubra, dice la cabeza. ¿Cuánto de gloria a Dios? Entonces, hay hermanas muy entregadas al Señor, ¿verdad? Que lo toman como algo doctrinal de la palabra y en obediencia lo hacen. Pues entonces, cuando por una u otra razón se han tenido que mover de iglesia, ¿verdad? Van a otra iglesia. Y entonces, como hay pastores neófitos que no tienen conocimiento de la doctrina de Jesucristo, empiezan a aventarle y aventarle a aquella hermana que tiene la cabeza tapada. Hasta que la desespera y la hermana viene y se quita el velo. ¿Quién cree que está en problemas ahí? Los dos. Uno por ser un neófito, por no conocer la palabra de Dios, y la otra por no tener convicción. Amén. Porque esto debe ser por convicción personal, pero no convencida por lo que dice el pastor, sino convencidos por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, como pastores necesitamos leer, leer, leer y escudriñar, leer, leer. Un mensaje, hermano, para prepararlo hay que leer, hay que analizarlo, hay que entrar en los detalles del mensaje. Hay que saber lo que vamos a predicar. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque si no, nos subimos aquí y damos lástima después. Entonces, Pablo nunca dejó de crecer, hermano, como líder. Anote 2 Timoteo 4:13. Se lo voy a leer rapidito. 2 Timoteo 4:13. Le dice Pablo a Timoteo: entre tantos que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En lo que yo llego. ¿Verdad? Entonces, si usted viene a la iglesia y por una u otra razón el pastor se le atravesó el tren, el caballo, lo que sea, y le digo, hermano, voy a llegar tarde a la iglesia. No voy a llegar a las 7:30, voy llegando casi a las 8, hermano, pero allí espérenme. ¿Qué es lo más prudente que puede hacer usted? Abre su Biblia y escudriñarla. Amén, hermano. Pero mire, hasta reclina el asiento uno, va. Y empieza a tiktokear, y empieza en el Facebook, y empieza en el YouTube, y empieza. Es una pérdida de tiempo. Entonces es importante que aprovechemos el tiempo en la lectura, meternos en la lectura, meternos. Ahora, algo aconteció y no pudimos seguir leyendo, poner el marcador e interesarnos por seguir leyendo lo que, hermanos, teníamos ahí, ¿verdad? En ese momento, leyendo la palabra de Dios.
Entonces Pablo le dijo, mira, Timoteo, en lo que yo llego, le dijo, entre tanto voy, le dijo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén, hermano. Es decir, que a nivel de liderazgo es importante la lectura de la palabra del Señor. Pedro también, hermano, no se quedó atrás. Pedro también le dio un consejo. Y eso está en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice Pedro de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice Pedro, claramente lo dice acá. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, ¿por qué vamos a venir a predicar de algo que no está en la Biblia solo por quedar bien con la gente? No se puede. No se puede. Necesitamos predicar lo que está en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, la pregunta sería, ¿estamos creciendo en la palabra? Esa sería la gran interrogante esta noche. ¿Estamos realmente creciendo en la palabra del Señor? ¿Estamos avanzando? Porque tenemos que nosotros esforzarnos por leer la palabra de Dios, tener conocimiento. Antes manejamos esa versión. Dicen que la Biblia dice. Es que me han dicho que en la Biblia está escrito. Ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos versos bien poéticos que la gente se saca de la manga, pero no están en la palabra de Dios. Entonces es importante nosotros que sepamos conocer bien la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ok, el otro punto, el uno le dije que era leyendo la Biblia, ¿verdad? El otro es estudiando la Biblia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Que son dos cosas muy distintas. Ahora, hay una pequeña introducción. Aunque es bueno leer la Biblia y debemos crecer en ello, no es suficiente. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Cristo habló de escudriñar las Escrituras. Y eso está en Juan, anote Juan, capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. ¿Cuánto te gloria al Señor? Por eso le decía el otro día que leer la Biblia y escudriñarla son dos cosas muy diferentes. Juan capítulo 5, verso 39 dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que para conocer a Cristo debemos conocer su palabra. Por eso es que hay gente que no conoce a Cristo como debe de conocerlo. Porque no lo conocen. No leen la Biblia. No tienen conocimiento. Van a la iglesia y lo que les hablan es de tomate y de cebollas y de aguacates. De cosas del mundo. Imagínense que a mí el otro día me incluyeron en un grupo de pastores, hermano, para ver el juego ese del Super Bowl de aquí de Arlington. Y yo qué
pitos toco en esa fiesta? Dije yo. Sí, pues. Todos, y a cada rato me caían mensajes y que vamos a llevar, y que unos iban a llevar salchichas y el otro iba a llevar soda, y yo esperando a ver quién decía que llevaba la cerveza de los pastores. Sí, como todo está moderno, pues. En vez de decir, reunámonos para orar, para clamar al Señor, no, o sea, hablando de otras cosas. Entonces, claro, eso se viene y se expone a la iglesia. Toda esa mortandad espiritual se le transmite a la iglesia. La iglesia está nula, pues. La gente no conoce al Señor. Amén. Entonces, la gente, fíjense que hay gente que está en la iglesia y todavía maneja en su mente la imagen del Cristo ese crucificado. ¿Sí? Todavía creen que la medallita les puede hacer el milagro. Sí, hermano. Todavía andan con una crucecita aquí en la muñeca de la mano. O sea, estamos totalmente desenfocados de quién es Cristo Jesús. Para empezar, Cristo ya no está en esa cruz. Amén, hermano. Segundo, el Señor, el Señor está vivo, no está muerto. Amén. Entonces, para conocer a ese Cristo, hay que meterle al estudio de la palabra del Señor. Por eso es que hay gente que esta falta de fe, esta falta de conocimiento, esta falta de sabiduría, está llena de temores. Hay gente que todavía es cristiana y cree en los espantos. ¿Sí? Hay gente que todavía le escribe a un ser amado, recibe un saludo hasta el cielo. Cuando la Biblia dice que no se puede consultar a los muertos, es algo abominable delante del Señor. Claro, un familiar nuestro lo amamos, ya no está con nosotros. Imagínense, yo he perdido a mis padres, ya no están conmigo, ¿verdad? Pero yo no me voy a poner a invocarlos, que aparezcan y que estoy triste porque no los puedo ver. No, no. El Señor ya se los llevó. Amén. Ellos ya están en otro lugar. Están en la presencia del Señor. Entonces, por eso es que hay tanta deficiencia dentro de la congregación por falta de sabiduría y por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay cristianos que no saben cómo enfrentar a un espíritu inmundo, cómo enfrentar, ¿verdad?, a los demonios. No saben, no saben ni qué decirle, no saben si hacer un saumerio con sal y limón. O sea, cuando el Señor nos ha dado autoridad, dice la Biblia, sobre todo espíritu inmundo. Los mismos discípulos dieron testimonio y le dijeron, Señor, vimos cómo los demonios se sujetaban en tu nombre, le dijeron. Claro, porque ellos pusieron por obra la autoridad de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Entonces las Escrituras, Juan 5:39, la Biblia es una colección compleja de libros espirituales. Tenemos que estudiarla para entender bien el mensaje. Tenemos que crecer en nuestro estudio de la Biblia. ¿Cuánto gloria a Dios? Ahora, tenemos que crecer en nuestro estudio de la Biblia. Póngale ahí letra A y póngale a nivel personal. A nivel personal. Quiere decir esto, y escríbalo, que cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. Cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. Es decir, que esto requiere asignar tiempo para poder hacerlo. ¿Cuánto de gloria a Dios?
O sea, debemos de proyectarnos. Debemos de proyectarnos a leer, a leer, a tener tiempo de estudio bíblico en nuestra casa, con nuestra familia. Así de sencillo. ¿Qué hace usted los domingos en la mañana con su familia? Lo tiene que ponerlos a leer. No van a querer, pero hay que motivar a leer. Hay que motivarlos a la lectura de la palabra de Dios. Que no sea todo juego y juego y juego y juego y diversión. No, tiene que haber un tiempo de lectura bíblica en general como familia. ¿Cuánto de gloria al Señor? Y por supuesto también a nivel congregacional. Debemos estar creciendo en nuestro estudio de la Biblia como congregación, como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Hermanos, los tiempos en que vivimos exigen que estemos estudiando mucho la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos darle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Que cuando usted le pregunten algo, usted sepa contestarle a la gente. ¿Sí? Por eso, mira, yo tengo la Biblia en mi teléfono, ¿verdad? Entonces yo a veces quiero compartir algo con alguien, no tengo la Biblia conmigo, pero tengo el teléfono y saco y mire, le digo, mira lo que dice la palabra del Señor en tal y tal lugar. Y me dice, no, Salvador, te admiro cómo tú sabes todo. Y es que no es tanto que uno sepa, es que ya uno se ejercitó, ¿verdad? Entonces usted ve a veces, ¿verdad? En un creyente, usted se da cuenta si conoce o no la palabra del Señor. Usted dice, hermano, busque Apocalipsis capítulo 2, verso 3 y ve a la gente que anda en Génesis. Y le da, 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 hermano, y por último se queda viendo. Porque no conoce la palabra del Señor. Y eso es entendible, pues. Falta de motivación, falta de enseñanza, falta de instrucción, falta de lo que sea de parte de los pastores donde ha estado o de la persona misma, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que no hace tiempo. Es que no me queda tiempo, dice. Es que viera, solo ocupado paso. Entonces el diablo escucha eso. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado. Digo, nos ha pasado porque a mí me ha pasado. Para vergüenza lo digo. ¿Verdad? Que en medio me he acomodado y de repente cuando vengo a sentir, tengo la Biblia en el pecho. Y ya ronqué como unos 15 minutos. Porque es lo primero que le da a uno cuando va a leer la Biblia. ¿Sí o no? Sueño. Y los ojos se le cierran a uno. Y ahí está la gente. Señor, te reprenda, Satán. ¿Qué? Es uno el que tiene que poner todo el empeño para leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Y poner orden. Poner orden. ¿Verdad? O sea, estarla leyendo en un lugar adecuado, en un lugar donde uno pues tenga esa libertad. ¿Verdad? Para escudriñar, para concentrarse. Porque a veces uno no puede concentrarse cuando hay ruido, cuando hay cuestiones que distraen, pues tiene que tener uno el tiempo. Por eso que yo siempre recomiendo hacerlo temprano en la mañana o en la noche, ya cuando la mayoría están acostaditos, pues uno leer media hora, 1 hora, 45 minutos, pero leer la palabra de Dios. Pero siempre lo más eficaz es en la mañana. Usted dice, no, pues yo no tengo tiempo entre semana, voy temprano. Bueno, el sábado en la mañana. No, pero es que el sábado en la mañana es el día que tengo para levantarme, me levanto a las 11 de la mañana. No, tampoco. No, es que no puedo el sábado, es que el domingo apenas. Bueno, levántese. ¿Cuál es el horario de un cristiano genuino, de un cristiano que ama al Señor y que quiere alimentarse del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuál es el horario de un cristiano que para que se levante en la mañana a leer la Escritura? ¿Quién lo sabe?
Bueno, si es de realmente alguien entregado, pues por ahí como eso de las 4:30, 5 de la mañana. Mire, toda una quietud, hermano, una quietud, tranquilo. Va, a las 6, pues, 6 de la mañana, uno se sienta, lee la Biblia, ora al Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Y empieza uno a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Porque ya cuando se despierta toda la familia, no olvides, unos piden soda, otros piden comida, otros piden ropa, otros piden calle, otros piden televisor, otros de todo. Entonces ya la Biblia terminó tirada. Entonces es importante hacer tiempo para leer la palabra del Señor y pedirle a Dios discernimiento, pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor inteligencia del cielo para poder entender la palabra de Dios. Y lo que no entendamos, el Señor nos va a dar la capacidad para entenderlo a través de su Espíritu Santo. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Lo dejamos hasta aquí. Terminamos el próximo jueves. Póngase de pie. Póngase de pie esta hora. Démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tenernos, Padre eterno, Señor, en pie, Dios mío, hasta el día de hoy, Señor. Padre, fortalécenos, danos la fuerza, danos el vigor, danos el entendimiento, Señor, para poder nosotros seguir, Señor eterno, estudiando tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que des a la iglesia el querer como el hacer, Señor. Que des a la iglesia, Padre amado, Señor, el deseo de escudriñar la palabra. Danos esa sed, danos esa hambre, Señor, de leer más y más cada día, de llenarnos del conocimiento de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque te damos la gloria, Señor, en esta hora maravillosa. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, más de ti. Danos más, Señor. Por eso dígale, Señor, esta noche, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero que seas tú, mi maestro. Quiero llegar a ser tu alumno, Señor. Entendido en la palabra. Quiero ser alguien diestro en el conocimiento. Quiero ser alguien diestro, Señor, en el saber de tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento. En el nombre de Jesús. Y habitar en tu presencia. Dígale. Menguar para que crezcas tú y cada día ser, sí, Señor, más como tú. Yo quiero más de ti. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti.
lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que Aleluya. crezcas tú. Yo quiero menguar Sí, mi rey. para que crezcas tú. Aleluya, démosle fuerte el aplauso al Señor. Bien, hermanos, hemos finalizado. Terminamos el próximo jueves. Ya nos quedan solamente 2 puntos más. Y sé que va a ser de gran bendición. Los anuncios, hermano, el sábado